Bueno, como introducción a esto de la materia oscura, solo voy a decir que el universo que conocemos es un universo muy complejo, muy bonito, pasan muchas cosas, tenemos estrellas, tenemos galaxias, supernovas, estructuras más o menos grandes. Casi todo eso bebe de la física y la química de unas estructuras muy pequeñitas que forman nuestros cuerpos y todas las cosas, que se llaman átomos, ¿vale? Entonces, los átomos son muy complicados, eso hace que el universo sea también muy rico y pasen muchas cosas interesantes, pero lo gracioso es que cuando uno mira ese universo muy de cerca, se da cuenta de que realmente lo formado por átomos es solo una fracción muy chiquitita del universo. Aquí tengo un diagrama de estos de pastel que representa la composición del universo, ¿vale? Y en él la materia hecha de átomos es este pequeño trocito de aquí, que apenas es un 5%. Los números están un poquitín fuera de tiempo, ¿vale? Este trozo del pastel de aquí, que es el del que vamos a hablar hoy, es el de la materia oscura y es más o menos un 27% del universo, o sea que por lo que sabemos ahora mismo es un poco más de 5 veces más abundante que la materia de la que nosotros estamos hechos. Luego hay un gran trozo del pastel que está hecho de una cosa llamada energía oscura, de la que no hablaré y que es aún más extraña que lo que os voy a contar hoy. Y aquí lo dejo. Luego, bueno, estos son los detalles de lo que hay en el universo hecho de átomos. La gran mayoría es simplemente gas, ¿vale? La gran mayoría es simplemente gas que está por ahí suelto, y lo que no es gas pues está en forma de estrellas, la mayor parte, de neutrinos, una cantidad de ello, y nosotros somos este trocito de aquí, un 0,03%, que aquí pone heavy elements, elementos pesados, que quiere decir cualquier cosa más pesada que el helio, y nosotros somos más pesados que el helio. Bueno, ¿qué es esta cosa de la materia oscura? Bueno, pues os voy a contar dos evidencias de su existencia. Tenemos que ir rápido porque solo tenemos un cuarto de hora. La primera evidencia es muy fácil de entender. Nosotros tenemos aquí una representación del sistema solar, ¿vale? Nosotros observamos el sistema solar y en él podemos medir muy fácilmente las velocidades de los objetos que giran en torno al Sol. Y esas velocidades siguen una lógica muy sencilla. Cuando están muy cerca del Sol, giran muy rápido, ¿vale? Porque el Sol les está atrayendo con mucha fuerza y necesitan ir muy rápido para contrarrestar esa fuerza que les atrae. Esto es un diagrama en el que tenemos la distancia al Sol aquí y aquí la velocidad a la que giran. Fijaos que Mercurio está aquí arriba, una velocidad bastante alta, y a medida que nos vamos alejando, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, etcétera, hasta llegar a Eris, que es un objeto bastante lejano, que tiene una velocidad muy pequeña, ¿vale? Esto es lo que la ley de Newton dice acerca de cómo giran los objetos en un sistema en el que la mayor parte de la masa está en el centro, como es el sistema solar, en el que la gran mayoría está acumulada en el Sol, ¿vale? Entonces la gente pensaba que en las galaxias pasaban cosas similares. Las galaxias tienen muchas estrellas en su núcleo y luego a medida que te vas alejando vas viendo cada vez menos estrellas. Entonces esperaban que cuando observaran cómo giran las galaxias viesen una cosa similar a esto, ¿vale? Cuanto más lejos del núcleo, más lentas deberían girar. Y lo que se observa, pues es esto otro, que no se parece en nada, ¿vale? Esta es una gráfica igual, aquí es distancia al centro de la galaxia, aquí es velocidad. Lo que esperaban era una cosa así, hay una subida y una bajada, porque no está todo acumulado en el centro, sino que hay un núcleo que tiene un tamaño finito, pero también debería bajar a medida que te vas. ¿Y qué es lo que observas? Observas esta otra cosa, completamente lo contrario. Observas que sube, y en un momento dado más o menos se estabiliza, e incluso sube un poquitín. Esto yo creo que son datos para esta galaxia, que es M51, para diferentes galaxias va un poquito distinto, pero siempre sigue lo mismo, ¿no? O se estabiliza por aquí, o sube un poco, con lo que no se parece en nada a lo que cabría esperar. ¿Qué deducimos de esto que sucede en las galaxias? Bueno, pues lo más fácil es deducir que aquí hay más materia de la que parece. Y los objetos que están a esta distancia tienen que girar muy rápido porque realmente se está acumulando materia y tienen que ir girando cada vez más rápido. De hecho, de esta curva lo que deducimos es que la materia se acumula no como la vemos, sino en mucha más distancia. Es decir, el hecho de que esto suba nos viene diciendo que aquí hay mucha materia, pero aquí vuelve a haber más, aquí vuelve a haber más, aquí vuelve a haber más. Es como que cuando se acaban las estrellas sigue habiendo materia que sigue aumentando, se sigue acumulando más materia. Esto es lo que llamamos el problema de la rotación de las galaxias y es la primera evidencia que tuvimos de la existencia de materia oscura. Se la debemos a este caballero en los años 30, Fritz Zwicky, y sobre todo a esta señora en los años 60 que se llama Vera Rubin y que fue la que produjo las evidencias experimentales más sólidas a favor de esto. Bueno, esta es la primera evidencia. Segunda evidencia está relacionada con algo que os conté hace un tiempo. Me he vuelto un poco obseso de la astronomía y no os cuento más que cosas de astronomía. En una de las últimas sesiones os hablé de lentes gravitatorias, os hablé de que la gravedad es capaz de curvar la luz
y producir estos arcos que aparecen aquí, ¿vale? Básicamente son imágenes de galaxias que hay aquí detrás, pero que vienen alrededor de este montón de galaxias que hay aquí y se forma este arco de aquí como si este grupo de galaxias fuese una lente, ¿vale? Es un efecto de lente gravitatoria. Bueno, pues viendo cómo son estas imágenes deformadas, podemos medir cuánta masa hay aquí dentro. Y si contamos cuánta masa hay con las estrellas, siempre, sistemáticamente, vemos que nos falta. Siempre las lentes gravitatorias nos vienen a decir que hay más masa de la que estamos viendo. Es la segunda evidencia en favor de materia oscura. Es mucho más moderna esta evidencia, pero a medida que vas acumulando estas y otras, se va haciendo cada vez más evidente que hay mucha más materia de la que podemos ver. Había cierto debate, no hablaré de este debate, pero este debate está prácticamente zanjado. Si no zanjado, está bastante zanjado a día de hoy. Bueno, entonces recapitulando lo que sabemos de la materia oscura, pues sabemos que las galaxias están llenas de alguna cosa que no vemos, que esa cosa que no vemos se extiende mucho más allá de la propia galaxia. De hecho, en algunas estimaciones se puede extender hasta 10 veces el tamaño de la galaxia que vemos, ¿vale? Nosotros solo veríamos hasta aquí, creeríamos que la galaxia se acaba aquí, pero en realidad hay otras estructuras que no podemos ver mediante luz que son mucho más grandes, ¿vale? Y de hecho, esta materia oscura está ahora mismo aquí. O sea, tiene que estar de alguna manera en esta sala, lo que pasa es que no nos enteramos de su existencia, lo cual nos sugiere que probablemente sea un tipo de materia que pasa a través de nosotros y nosotros no nos enteramos. Las partículas hacen eso de manera más o menos habitual, ¿vale? Algunas más y otras menos, pero por ejemplo partículas que sabemos que existen, como los neutrinos, nos atraviesan continuamente y nosotros no nos enteramos. Entonces, un buen candidato a qué cosa es esta materia oscura tan extraña es que sea algún tipo de partícula que no conocemos y que pues no se lleva bien con la nuestra. Por lo tanto, cuando pasa cerca de ella no se hablan y está todo el rato atravesándonos sin que nos enteremos. Vale, dicho todo este molado, la pregunta está clara. ¿Cómo narices convertimos esto en algo que se pueda estudiar científicamente? O sea, ¿esto se puede estudiar científicamente o es una especie de fantasma que nos hemos inventado y que no hay manera de estudiarlo? Lo podemos estudiar utilizando gravedad. Hemos visto que produce lentes gravitatorias que podemos observar y tal. ¿Pero tenemos algo más? ¿Podemos verlo de alguna otra manera? Bueno, pues hoy os voy a decir dos maneras. No sé cuánto tiempo nos queda, Juanjo. 7 minutos. 7 minutos, un montón de tiempo. Entonces os voy a contar esto. Esta es una de las fotos que a mí más me gusta en el estudio de la materia oscura. Es un grupo de galaxias que se llama el cúmulo de la bala, ¿vale? Y en realidad en esta foto hay muchas cosas, pero lo que nos interesa son las galaxias que hay en este trocito azul, las galaxias que hay en este trocito azul y unas cuantas que hay por aquí en medio. Esta, por ejemplo, que es muy grande y muy bonita, creo que está en primer plano y no nos sirve para hacer este estudio. Bueno, ¿qué es este cúmulo? Este cúmulo en realidad no es un grupo de galaxias, sino dos, ¿vale? Tenemos aquí uno a la izquierda y otro a la derecha. Y son dos grupos de galaxias que hicieron una cosa muy interesante hace como 150 millones de años, que es que chocaron entre sí. Se estaban acercando el uno al otro, en un momento dado chocaron, las galaxias, como están muy separadas unas de otras, no chocaron entre sí, es muy raro que las galaxias choquen entre sí, entonces las galaxias pasaron de largo. Estas venían de la izquierda y vieron así, llegaron hasta aquí, estas venían de la derecha y llegaron hasta aquí, ¿vale? Se atravesaron unas a otras. ¿Cuál es el truco de toda esta cosa? Pues que realmente la mayor parte de la masa en estos grupos de galaxias no está en las galaxias. Las galaxias son muy pequeñitas y ocupan muy poco espacio. Pero todos estos grupos de galaxias están llenos de gas, tienen muchísimo gas. Recordarás que antes os he dicho que la gran mayoría de la materia está en forma de gas. Bueno, pues aunque las galaxias no se enteraron de ese choque, el gas sí que se enteró. Porque el gas, si tú haces chocar una bolsa de gas con otra bolsa de gas, aunque sea un gas muy rarificado, se entera, ¿vale? Se comprime, aumenta su temperatura, se frena ligeramente. Eso lo podemos observar en color rojo, porque ese gas muy caliente emite rayos X. Entonces, lo que observamos es que a raíz de ese choque, los gases de estos dos grupos de galaxias se separaron, ¿vale? El gas se quedó en el centro, porque chocó uno con otro, y las galaxias pasaron de largo, porque no había nada que las retuviese, ¿vale? Hasta aquí todo parece más o menos lógico, salvo el momento en el que nos damos cuenta que la mayor parte de la masa está aquí. Entonces, la gravedad de este gas debería hacer que las galaxias se hubieran quedado. Si no se han quedado, es porque hay otra cosa que ha ido con ellas. Entonces, lo que hacemos es observar dónde está la masa de este grupo usando lentes gravitatorias, ¿vale? Que no se ven aquí, pero que se pueden utilizar. Esas lentes gravitatorias nos dicen que la masa de este grupo está en la zona azul, no está en la zona roja. La gran mayoría de los átomos de aquí están en esta zona roja, pero sin embargo toda la masa está en los dos manchurrones azules, que es donde están las galaxias, que han seguido a la masa, han seguido a la gravedad de alguna manera. Esta foto
es la primera evidencia que tuvimos de que la materia oscura no era un engaño, como quien dice. O sea, había gente que pensaba que como solo veíamos materia oscura usando gravedad, era posible que la gravedad nos estuviera engañando y realmente no hubiese materia oscura, sino que solo hubiera un producto de que la gravedad no es como esperamos. Bueno, pues aquí que vemos que efectivamente la gravedad, la masa, está separada de los átomos, empezamos a estar bastante convencidos de que probablemente esta materia oscura no viene de los átomos, sino que viene de otra cosa que está en esta zona azul y cuya identidad desconocemos. El artículo del que os he venido a hablar hoy está relacionado con esto, ¿vale? Este grupo de galaxias es un grupo en cierta manera similar al que os acabo de enseñar, se llama Abell 3827, lo he escrito porque si no, no recordaría el número, son Abell y 4 números siempre y es imposible recordarlos todos. Bueno, este grupo de galaxias es un grupo de 5 galaxias, ¿vale?, que chocaron hace muchísimo tiempo y de hecho sus estrellas se mezclaron tanto que todo este resplandor amarillento de aquí son las antiguas estrellas de esas galaxias que se han mezclado entre sí. Estos 5 puntitos son solo los núcleos de las galaxias, que se han quedado más o menos compactos. El resto de estrellas se han mezclado entre sí porque llevan mucho tiempo interaccionando, chocándose, mezclándose, ¿vale? Bueno, pues estas galaxias, lógicamente, arrastran consigo un halo de materia oscura, que es lo que acabamos de ver antes. La gente piensa que ya que no podemos estudiar la materia oscura haciéndola chocar con nosotros, quizás sí podemos ver si choca consigo misma. Entonces, este cúmulo es la primera vez en que podemos haber observado los efectos de ese tipo de choque. Aquí solo os enseño la luz, solo os enseño dónde están las estrellas. En esta otra foto, que es un poquito peor, os enseño los contornos de dónde está la materia. ¿Dónde está la materia? Siempre nos dice dónde está la materia oscura, porque hay 5 veces más materia oscura que materia normal. Y fijaos que coincide en general con el centro de las galaxias, ¿vale? Que es lo lógico. O sea, el centro de las galaxias estará donde esté la materia oscura, porque va donde le manda la gravedad. Pero esta galaxia de aquí es un poquito especial. El centro de la galaxia está un poquito más a la derecha que la materia oscura. Los científicos piensan que esto solo quizá, podría deberse a que la materia oscura, a base de ir y venir por aquí dentro, puede haber empezado a sufrir un poco de viscosidad consigo misma. De manera que la materia normal la ha adelantado y la materia oscura se ha quedado atrás, porque se ha quedado como pegándose a estos otros trozos de materia oscura en anteriores choques, ¿vale? Este offset, esta diferencia entre estrellas y materia oscura no es nada normal, es la primera vez que se observa y de hecho hay una serie de argumentaciones de por qué se observa aquí y no se observa en otros sitios. Y los científicos, gracias a esta diferencia, han podido estimar cuál podría ser la intensidad de una posible fuerza entre la materia oscura y sí misma. Pensad que no sabemos de qué está hecha la materia oscura. Podría estar hecha de otro tipo de átomos, entre comillas, que también tuvieran una interacción entre sí similar a la que tenemos nosotros, pero mucho más débil. Entonces, quizá esto es la primera medida de aquello. Pero harán falta muchísimos más estudios y, desde luego, volver a estudiar este sistema y otros de otro tipo, porque una sola medida no significa nada, obviamente. Pero, si esto es lo que creemos que puede ser, podría ser el principio de una nueva era. Podría ser el principio de conocer las propiedades de la materia oscura que no tienen que ver con la gravedad, tienen que ver con otra cosa. Así pues, recapitulando, en el universo hay más cosas de las que conocemos, hay algo llamado materia oscura que nos rodea por todas partes, lo sabemos porque podemos ver su gravedad, pero difícilmente podemos ver otras propiedades y ahora mismo quizá estamos empezando a ver esas otras propiedades aprovechando que hay sitios en los que la materia oscura choca consigo misma. No aquí, porque no la podemos controlar, ojalá pudiéramos controlarla y decirle choca con esto otro y ver qué pasa. Nosotros no podemos, pero podemos buscar algún sitio del universo donde eso ocurra de manera natural. Y puede que lo hayamos encontrado, solo puede, hace falta esperar probablemente algunos años, posiblemente muchos, y confirmar este resultado. Así que muchas gracias y espero que... Preguntas, que creo que he utilizado bastante tiempo. Preguntas. ¿Es una pregunta? Bueno, como veo que hay una pregunta es más para Juan José Borrán. Yo no sé nada de esto. ¿Por qué en los sucesivos ciclos, ya que usted es el organizador, el coordinador, Alberto no da una conferencia completa? Bueno, lo estudiaremos. Era corta. El año que viene te prometo que lo estudiaremos. Gracias, el jamón de... ¿Alguna pregunta sobre el tema? Bueno. Yo creo que esto es más bien una manifestación
energía, porque esto se obtiene con una emulsión fotográfica. Y la materia sobre la emulsión, no, pero la energía sí. O sea, las funciones de onda que tendrá esto, pues es lo que nos hace ver. Lo que nos mandan las ondas que están por ahí, no es en la zona pequeñísima de nuestra percepción de la luz, sino que eso es con radiaciones infrarrojas. Están determinando esto. Si con otras radiaciones podríamos tener, es como los rayos X, cuando nos pasan por nuestro cuerpo, nos dan idea de lo que hay ahí dentro, porque rebotan, pero no nos dan idea de lo que somos por fuera. Respuesta rápida. Sí. Bueno, esto no tiene nada que ver con radiación electromagnética, porque efectivamente la hemos mirado. O sea, quiero decir, hemos mirado rápido. Bueno, energético significa cualquier cosa. Es que entonces es como decir el alma o alguna cosa de este estilo. Pero, y yo admito que la materia oscura es suficientemente rara como para que en un tiempo pensáramos que estamos hablando del alma. Pero yo creo que hoy en día no. Porque hoy en día tenemos cosas como el cúmulo de la bala. Y son cosas muy sólidas, ¿eh? Son cosas extremadamente sólidas. Esto ya no es, hemos visto que... Esto es algo que se repite y se repite y se repite. Lo hemos visto. Bueno, lo hemos visto y de hecho el otro paper del que me he hablado es un paper en el que se ven cosas como las del cúmulo de la bala en 72 otros cúmulos. 72. Repetida una y otra vez y una y otra y otra. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada. Alberto, muchas gracias.